la reforma del ala oeste del convento Santa Margarita del Silencio comenzó en una mañana de octubre de 2021. Tras casi medio siglo cerrado al público. El monasterio, ubicado entre colinas frías de Navarra, abría sus puertas a arquitectos, restauradores y obreros que no sabían que estaban a punto de desenterrar más que piedra y polvo entre los trabajos. Uno de los albañiles golpeó accidentalmente un tabique de yeso viejo. Al romperse, reveló un hueco perfectamente rectangular, sellado con ladrillos más oscuros que el resto. El arquitecto jefe, intrigado por la diferencia en los materiales, ordenó abrir el muro completo. Lo que hallaron dentro fue tan desconcertante como inquietante: una caja metálica hermética, envuelta en plástico y escondida en el interior de la pared. En la caja contenía únicamente 3 elementos: una fotografía impresa en blanco y negro, una carta sin firmar escrita con tinta azul, ya desvanecida, y una pequeña medalla religiosa oxidada. Pero lo que llamó la atención de todos fue la imagen en la fotografía. 4 monjas jóvenes, probablemente novicias por su edad, aparecían sentadas en un banco de madera frente a la capilla central. Todas sonreían con expresión serena, excepto una. La cuarta mujer miraba directamente a la cámara con el rostro tenso, como si no supiera que la estaban retratando. Y justo detrás de la ventana del fondo se distinguía claramente el rostro de una quinta mujer, pálida, estática, con los ojos oscuros muy abiertos. Su presencia no coincidía con ninguna otra silueta. Parecía encerrada. La imagen fue escaneada y enviada a peritos. Pronto, alguien en la empresa de restauración la compartió en redes sociales. En menos de 24 horas, la fotografía era viral en España con el título: ¿Quién es la mujer atrapada en la ventana del convento? Ovid, un antiguo funcionario de patrimonio, reconoció a una de las jóvenes de la imagen. Se trataba de Sor Elena Cortázar, novicia desaparecida en abril de 1972, cuyo caso había sido archivado sin resolver. La coincidencia era perturbadora. Esa imagen no podía haber sido tomada después de su desaparición, y sin embargo, ahí estaba. No había registros fotográficos de Elena posteriores a ese año. Nadie, oficialmente, la había vuelto a ver cuando la imagen llegó a manos de Inés Muñoz, una periodista de 71 años retirada en Madrid. Su corazón se detuvo por segundos. Ella no solo conocía a Elena, había sido su compañera de celda, su amiga más cercana, y la última persona en verla con vida. La carta encontrada junto a la foto no tenía firma, pero hablaba con desesperación de algo que nunca debió ser visto, y advertía que si alguien encuentra esto, que no calle como hicimos nosotras. Inés reconoció de inmediato la caligrafía. Era de la propia Elena. El impulso fue inmediato. Inés tomó un tren a Navarra esa misma noche, con su vieja grabadora, una libreta de cuero y el diario que había escondido por casi 5 décadas. Volver al convento significaba enfrentarse a sí misma, a su fe, y al mayor secreto de su vida, que ella sabía que Elena no se había escapado, sino que había sido enterrada viva entre los muros del silencio. El tren salió de la estación. De Madrid a las 6:18 de la noche, Inés viajaba sola, en un vagón casi vacío, el rostro cubierto por una bufanda de lana y los ojos fijos en el reflejo de la ventana. La fotografía de Elena no salía de su mente. No era solo una imagen perturbadora, era una herida reabierta, una puerta que ella misma había cerrado hace casi medio siglo. A la fuerza, apretaba contra su pecho su antigua libreta de notas, la misma que había usado en su época de novicia. La había escondido durante años en una caja bajo su cama, jurándose nunca volver a leerla. Ahora, esa libreta se había convertido en su única guía conforme el tren avanzaba hacia Navarra. Inés recordaba, o mejor dicho, revivía el olor de la piedra húmeda del convento, el crujido de los tablones al caminar en silencio, el repicar de las campanas cada mañana a las 5 y sobre todo, la voz suave de Elena, que solía leer en voz alta los salmos mientras regaban el huerto. Elena no era como las demás, tenía una mirada luminosa, inocente, pero también inquieta. Le hacía demasiadas preguntas a la Madre Estrella, y eso, en Santa Margarita, era una osadía. Cuando el tren llegó a Pamplona, aún era madrugada. Inés tomó un taxi hasta el pueblo más cercano al convento, Artaiza, un sitio pequeño, casi detenido en el tiempo. El conductor la miró por el retrovisor varias veces durante el trayecto. ¿Sabe usted que ese convento está abandonado desde hace décadas?, preguntó con voz baja. Lo sé,
respondió Inés, sin explicar más. ¿Y por qué va allí? ¿Si se puede saber? Ella dudó. Luego respondió: vengo a recuperar una promesa que hice y que nunca debí romper. En el convento se alzaba entre la niebla matutina como un esqueleto de piedra. Tenía las ventanas tapiadas, el portón principal cerrado con cadenas y la antigua torre del campanario estaba cubierta de musgo. No había sonido alguno, salvo el canto lejano de un cuervo. Inés pasó por el lado por donde solían entrar las hermanas que trabajaban en la huerta. Allí, una pequeña verja oxidada cedió fácilmente. El olor a encierro, humedad y olvido la golpeó de lleno en el pecho. No se sorprendió. Santa Margarita siempre había olido. Así, avanzó con pasos lentos hacia el claustro interior, cuyas paredes estaban cubiertas por hiedra. Recordaba cada rincón como si no hubieran pasado los años. Se detuvo frente al banco de piedra, donde solía sentarse con Elena a estudiar el Evangelio según San Juan. Sacó la fotografía de su bolsillo y la sostuvo con ambas manos. Las 3 novicias de la imagen eran jóvenes. Ella misma era una de ellas, en apenas 21 años. El cabello recogido, los labios tensos, los ojos esquivos. La cuarta, sin embargo, sonreía dulcemente. Elena, y detrás de la ventana sellada, como si estuviera atrapada en el tiempo, el rostro de Elena nuevamente, solo que con otra expresión, vacía, implorante. ¿Cómo era posible? Leola, que la acompañaba, no estaba firmada, pero reconocía la caligrafía. Algunas frases estaban borrosas, pero otras aún eran legibles. No puedo seguir callando. He visto cosas que ninguna de nosotras debería haber visto. Sé que me van a silenciar. Si alguien encuentra esto, no calle como hicimos nosotras. No fuimos santas, fuimos cómplices. La culpa ardió en el pecho de Inés como si fuera fuego. De pronto, un ruido seco la hizo girar. Provenía del interior, de la antigua cocina. Tomó aire, caminó lentamente y empujó la puerta desvencijada. A nada, solo un montón de escombros caídos del techo. Pero encima de ellos, casi como si la esperara, estaba una pequeña cruz de madera, la misma que Elena llevaba colgada al cuello. Inés cayó de rodillas. Los recuerdos golpearon su mente como relámpagos a la noche del 17 de abril de 1972. El apagón inesperado, los pasos apresurados por el pasillo, el grito ahogado tras la puerta número 5. Ella había escuchado, había dudado, pero no había hecho nada. Lo siento, Elena, lo siento tanto, susurró entre lágrimas. Su dolor fue interrumpido por el sonido de un auto estacionando frente al portón. Se levantó con dificultad, ocultó la cruz en su abrigo y caminó hacia la entrada. Allí, una mujer de cerca de 40 años, cabello recogido e insignia de la Policía Nacional en el pecho, la esperaba con una carpeta en la mano. ¿Inés Muñoz?, preguntó la mujer. Sí, usted es inspectora Laura Rivas Sansoy, quien está a cargo de la reapertura del caso de la hermana Elena Cortázar. Me dijeron que usted podría tener algo que compartieran. Inés miró el rostro de la inspectora y supo que no podía seguir huyendo. No, esta vez tengo algo que no mostré a nadie en 49 años, dijo, sacando lentamente su antigua libreta. Y creo que ahora es momento de leerla. Juntas en abril de 1972, el convento de Santa Margarita del Silencio aún conservaba cierta facilidad, aunque su ubicación remota lo mantenía aislado. Era considerado un refugio de devoción y disciplina. Las novicias llegaban desde distintos puntos de Navarra y del País Vasco, buscando una vida de recogimiento, obediencia y fe. Inés tenía apenas 20 años. Había sido enviada al convento por su tía, una mujer severa, que decía que la vida fuera de los muros corrompía a las almas blandas como la suya. Inés obedeció. Era calada, observadora, y aprendió rápidamente a moverse entre los silencios prolongados y las miradas evitadas. Todo cambió el día que llegó Elena Cortázar. Elena tenía 22 años y una energía que no pasaba desapercibida. Tenía la piel clara, el cabello negro recogido en una trenza gruesa y una mirada que parecía siempre al borde de la risa. Odell Land venía de una familia profundamente católica de Pamplona, pero había ingresado por decisión propia. Según dijo, no huyo del mundo, le confesó a Inés en su primer día. Solo quiero aprender a escucharlo desde otro lugar. La amistad entre ambas creció con rapidez. Compartían la celda número 6, una habitación austera con 2 camas de hierro, una cruz de madera sobre la pared y una pequeña ventana enrejada. Por las noches,
Elena hablaba en voz baja, desafiando la regla del silencio con frases de poesía y recuerdos de infancia. A veces me pregunto si Dios habla o solo observa. Decía, mirando el techo, aquí todo es tan contenido. Madre Estrella Superiora del Convento. No tardó en notar la actitud poco convencional de Elena. Era una mujer alta, de rostro afilado y voz firme. Nadie sabía mucho de su pasado, pero se decía que había servido en un convento en Italia durante los años duros del franquismo y que había traído consigo normas más estrictas de las que incluso Roma permitía. Dios no se encuentra en la irreverencia, solía repetir, y las que dudan son las primeras en caer. Los castigos eran silenciosos, pero efectivos. Una mirada de desaprobación bastaba para que las demás novicias evitaran a quien fuera corregida por la madre. Una semana sin comer en el refectorio, turnos dobles en la huerta o noches completas de vigilia frente al altar. Conforme pasaban las semanas, Elena comenzó a cambiar. Se mostraba más retraída, caminaba mirando el suelo y en ocasiones se despertaba en mitad de la noche, empapada en sudor, murmurando frases incoherentes. Algo pasa aquí, Inés, dijo una noche con voz temblorosa. Han escucho cosas. De las paredes han golpes, han llantos, pero nadie más parece oírlos. Inés intentó calmarla, atribuyéndolo al estrés, al frío o a la rigidez de la vida religiosa, pero una noche, Inés también escuchó. Fue apenas un segundo, un golpe seco, metálico, como si algo se hubiese arrastrado por debajo del piso de piedra. Cuando lo mencionó al día siguiente, la Madre Estrella simplemente la miró y murmuró: las tentaciones se alimentan de la debilidad. No hables de lo que no comprendes. Fue entonces cuando Sor Marta, una monja ya mayor y visiblemente enferma, se acercó a las dos jóvenes en el jardín con una expresión dura. Ustedes son nuevas, pero no ingenuas, les dijo sin rodeos. Aquí hay cosas que no se deben nombrar. Algunas hermanas han preguntado demasiado y ahora ya no están. ¿Cómo que no están?, preguntó Elena, sin poder ocultar su preocupación. No figuran como muertas, respondió Marta, pero tampoco están vivas. No oficialmente. Inés sintió un escalofrío recorrerle la columna. Elena, en cambio, pareció decidida. Desde ese día, comenzó a escribir todas sus observaciones en un cuaderno pequeño de tapas verdes. Cada vez que algo raro ocurría, un apagón repentino, pasos nocturnos donde no debía haber nadie, rezos murmurados desde celdas vacías, lo anotaba todo con fecha y hora, y luego estaba la puerta número 5 en una celda clausurada. Los Jovins no tenían permitido acercarse, no figuraba en la distribución oficial del convento, y sin embargo, estaba allí, siempre cerrada con llave. Una noche, Elena se acercó en silencio con una vela y le pidió a Inés que hiciera guardia. Inés temblaba. Todo en ella le decía que se alejara, pero el fuego en los ojos de Elena era más fuerte que el miedo. Se agachó frente a la puerta y colocó el oído contra la madera nada ámpero. Cuando se levantó, la vela se apagó sola. A la mañana siguiente, el ambiente en el convento era distinto. El desayuno fue servido con más lentitud y las novicias apenas murmuraban entre sí. Inés sintió el aire más espeso, como si una presencia invisible caminara entre los bancos del refectorio. Elena no comió. Mantenía las manos juntas sobre el regazo y los ojos clavados en el suelo. Aquella noche no hablaron de lo sucedido, no hizo falta. La vela que se había apagado sola frente a la puerta número 5 les había dejado claro que no era una celda vacía, sino una advertencia. 2 días después, la Madre Estrella anunció una revisión de disciplina para las celdas de las novicias. Era una práctica común cuando había sospechas de desobediencia. Las hermanas mayores pasaban celda por celda, revisando pertenencias, libros, cartas y cualquier objeto no autorizado. Inés supo inmediatamente que Elena estaba en peligro. ¿Qué vas a hacer con tu cuaderno?, le preguntó esa tarde. Lo esconderé. No pueden leer lo que he escrito. No lo entenderían. ¿Y si lo encuentran? Elena la miró con una determinación extraña. Entonces sabrán que yo sabía en Inés. No pudo evitar preguntarse si ese cuaderno sería su salvación o su condena. La revisión comenzó al anochecer. 2 hermanas mayores, Sor Adela y Sor Beatriz, entraban en cada celda acompañadas de la Madre Estrella, quien observaba sin decir palabra. Cuando llegaron a la celda 6, donde dormían Elena e Inés, el aire pareció congelarse. Dejen todo abierto. No oculten nada, ordenó Sor Beatriz con voz firme. Elena se mantenía erguida,
pero tenía los puños cerrados. La madre caminó lentamente hasta su baúl de madera. Lo abrió, sacó una manta doblada, luego un rosario, y por último, una pequeña libreta verde. Inés sintió que su corazón dejaba de latir. «¿Qué es esto?», preguntó la superiora, hojeando las páginas sin expresión. Elena bajó los ojos. «Es un diario de oración». «Oración». La madre sonrió apenas. «Aquí hay fechas, frases sueltas, dibujos. ¿Qué significa esto?». Elena no respondió. Entonces, sin previo aviso, la madre estrella arrancó una de las páginas y leyó en voz alta: oído pasos detrás de la celda 5, no una noche más, siempre a la misma hora. No son imaginaciones, no puede serlo. El refectorio entero se volvió un vacío absoluto. Esto es desobediencia, es sospecha, es soberbia disfrazada de fe, dijo la madre, cerrando la libreta. Las que cuestionan la voluntad de Dios no merecen su protección en esa noche. Elena fue enviada a la capilla para oración de corrección. Nadie supo exactamente qué ocurrió allí, solo que volvió a su celda cerca de las 3 de la madrugada. Temblando, con las manos heridas y la voz muda durante los días siguientes, Elena ya no hablaba, solo escribía. Escondía hojas sueltas entre los ladrillos del muro, dentro de su colchón o bajo los tablones del piso. Inés trataba de disuadirla, pero algo dentro de su amiga se había quebrado o se había revelado. En un mediodía, Sor Marta volvió a acercarse a ellas. «Aprovechando el momento de limpieza en el jardín, ella no va a durar», dijo señalando discretamente a Elena. «Tiene el mismo brillo que tenía Sor Clara». «Why, Sor?» Clara también escuchaba cosas, también escribía. «¿Y sabes qué pasó con ella?». Inés negó con la cabeza. «Dijeron que se había marchado, que su vocación había terminado». «Mentira», murmuró Marta. «Nunca se marchó. Yo la vi. La llevaban por el pasillo, descalza, hacia la celda 5 en Elena, que había escuchado desde unos pasos atrás, se acercó de pronto. «¿Qué hay en la celda 5?» Marta la miró como si ya no pudiera salvarla. «Silencio, niña. La única regla verdadera aquí es el silencio». En esa noche, Elena escribió una última nota que escondió en el forro de su hábito. Inés la vio hacerlo, pero no. Regan temía la respuesta a Ana a las 3:17 de la madrugada. Inés se despertó de golpe en Elena. No estaba en su cama. El hueco en la cama de Elena era un vacío que quemaba. Inés se levantó con rapidez, el corazón desbocado, y caminó descalza hasta el pasillo. Cubriéndose con su hábito, no había ruido. El convento dormía como una piedra. Solo el leve zumbido del viento nocturno, acariciando las paredes de piedra, bajó las escaleras hacia el claustro, temiendo cada sombra. Sabía que si la descubrían fuera de su celda a esas horas, enfrentaría un castigo severo. Pero el miedo por Elena era más fuerte que cualquier regla. Se detuvo al pie del altar mayor. Allí, en la penumbra, distinguió una silueta arrodillada. Era ella. Elena estaba de espaldas, envuelta en su hábito, con la cabeza inclinada y los brazos extendidos en cruz. No se movía, parecía estar orando implorando. «Elena», susurró Inés, acercándose lentamente. No respondió cuando se colocó junto a ella. Inés notó que sus labios se movían. Estaba rezando, sí, pero no un salmo, no una oración conocida. «No hay puertas, no hay lives, no hay tiempo», murmuraba Elena una y otra vez, como en mantra. Su voz era suave, distante, como si no hablara consigo misma, sino con alguien que no estaba allí. «Elena, vuelve a la celda. Por favor», rogó Inés. Entonces, por fin, Elena la miró. Sus ojos estaban completamente abiertos, inyectados en sangre. Había marcas rojizas en sus muñecas, como si se hubiera sujetado a algo con fuerza o se hubiese defendido de una atadura. Tenía el rostro pálido, pero sereno, y dijo: «Yo la vi». «¿A quién?». «A Sor Clara». Inés sintió que sus rodillas temblaban. Estaba en la celda 5, pero no como la recuerdo. Estaba Dupay, frente a la pared. No se movía. Miraba sin parpadear. Llevaba el mismo hábito, pero su boca estaba cerrada con hilo, como si alguien se la hubiese cosido. Inés quiso decir que era imposible, que debía haber sido un sueño, pero no dijo nada. Sabía que no lo era desde aquella noche. Elena cambió. Ya no se sentaba con las demás. Comía en silencio, evitaba la mirada de las superiores y caminaba con pasos suaves, como si temiera que el suelo la delatara. Algunas hermanas comenzaron a murmurar que algo andaba mal, que Elena hablaba sola, que dormía poco.
que escribía durante horas y luego quemaba las hojas. Inés intentó acercarse, pero Elena se volvía cada vez más inaccesible. Apenas respondía con monosílabos. Cuando por fin aceptó hablar, fue solo para decir: tengo que encontrar la llave. ¿Qué llave? La Dila Chelda 5 en la Madre Estrella la lleva colgada, pero no es la única. Sor Marta dice que hay otra, una de repuesto. ¿Y si la encuentro? Podré ver lo que ellas esconden. Inés negó con la cabeza. ¿Y qué harás? Sí, low QVs, no puede desverse. Elena sonrió con tristeza. Entonces al menos sabré que no estoy loca. Días después, desapareció un objeto del despacho de la madre, a una llave pequeña, envuelta en una tela negra. Las sospechas no se hicieron esperar. Sor Adela interrogó a las novicias, una por una. Nadie confesó. Inés encontró esa misma noche una hoja doblada bajo su almohada. Era de Elena. Decían: sí, algo me ocurre, no busques perdón, busca justicia. El silencio es un segundo pecado. A la mañana siguiente, Elena no acudió a misa. Las hermanas pensaron que estaba enferma. La madre dijo que se encontraba en retiro espiritual. Pero Inés supo, en lo más profundo de su pecho, que algo estaba terriblemente mal. Esperó a la medianoche. Salió de su celda, caminó con cuidado hasta el ala norte, donde se encontraban las celdas más antiguas, clausuradas. Alley Inn, rincón apenas iluminado por la luna, vio que la puerta número 5 estaba entreabierta. El silencio era absoluto y dentro solo oscuridad. Inés retrocedió. En la puerta número 5 crujía levemente, oscilando apenas con el viento que se colaba por las rendijas del techo. Dentro, una oscuridad espesa, cargada de un silencio que no era natural, sino construido, como si en aquel cuarto no entrara ni la voz de Dios. No se atrevió a entrar. Dio un paso atrás, temblando, y volvió a su celda con el corazón martillando en el pecho. Esa noche no durmió. Pasó horas sentada, abrazada a sus rodillas, mirando la cama vacía de Elena. No lloró. El miedo la había endurecido. A la mañana siguiente, el convento amaneció como si nada. La Madre Estrella anunció que Elena había sido enviada temporalmente a un convento en Salamanca por cuestiones espirituales delicadas. Las novicias intercambiaron miradas, pero nadie se atrevió a preguntar. Mas Inés sabía que era mentira. Esa misma tarde, cuando todas las hermanas estaban en oración, regresó sigilosamente a la celda de Elena. Sabía dónde buscar. Elena le había enseñado años antes cómo levantar una de las losas del piso de madera sin hacer ruido. Bajo ella, envolvió en un paño blanco un cuaderno pequeño de tapas verdes, el mismo que la madre había requisado semanas antes, pero otro en un segundo diario. Se lo llevó a escondidas. Esa noche, a la luz de una vela, lo abrió en su celda. Las primeras páginas eran anotaciones breves, algunas oraciones mezcladas con observaciones personales, pero a partir del 10º día, el tono cambiaba. Las frases eran más crípticas, las letras más temblorosas. He visto sombras en el refectorio después del toque de silencio. No son hermanas, no caminan como nosotras, no rezan, solo observan. Escuché que alguien hablaba desde detrás del altar. No hay nadie allí. A la voz decía mi nombre en 3 veces. La celda 5 está abierta en sueños. Cada noche me acerco, pero no entro. No puedo. No debo. Pero ya casi no sé si estoy despierta. En una página más adelantada, halló una lista. Eran nombres. Algunos los reconocía. Novicias que habían abandonado repentinamente el convento años atrás. Oh, y so heavy. Dicho junto a sus nombres, Elena había escrito una palabra desaparecida. Inés pasó las hojas con manos trémulas. Una en particular estaba marcada con una gota de cera endurecida. Allí, Elena había escrito algo que parecía una revelación. La Madre Estrella no sirve a Dios, sirve a otra cosa. Ella no reza, ella invoca. La cripta no es un lugar santo. Hay escaleras que bajan más de lo que deberían. Hay habitaciones que no figuran en los planos. Hay oraciones que no están en latín. Inés cerró el cuaderno, perturbada. ¿Qué había descubierto Elena? ¿Por qué nadie hablaba de esas escaleras? ¿Por qué el miedo parecía haber sido sembrado cuidadosamente en cada rincón del convento? Al día siguiente, fue llamada al despacho de la madre. Hermana Inés, dijo la Madre Estrella, sentada detrás de su escritorio de roble macizo. Quiero que sepa que no nos es indiferente su preocupación por Elena, pero debe entender que hay normas y que la obediencia es la forma más alta de amor a Dios. Inés no respondió.
Lo que ocurrió con su compañera es lamentable, pero necesario, continuó la madre. Algunas almas no están hechas para el silencio. El silencio no perdona. Después de esa conversación, Inés no volvió a dormir tranquila. Comenzó a escuchar pasos junto a su celda en mitad de la noche. Oía susurros sin origen. A veces despertaba con su rosario fuera de la almohada o con la vela apagada sin motivo en una madrugada. Al volver de los lavabos, encontró una hoja doblada bajo la puerta. La reconoció de inmediato. A la letra era de Elena. Si lees esto, es que no me fui. No estoy en Salamanca. Estoy aquí. Escucha de noche. Yo también escucho. Ansí me salvas. Sabré que Dios aún nos mira. Esa fue la noche en que Inés entendió que no podía quedarse callada. Pero cuando intentó mostrar el diario a una de las hermanas mayores, este había desaparecido a las páginas del cuaderno verde. Se habían esfumado el 17 de abril de 1972. El convento de Santa Margarita del Silencio dormía bajo una neblina espesa. El reloj de la torre marcaba las 3:03 de la madrugada, cuando un corte repentino de electricidad sumió todo el edificio en una oscuridad absoluta. No hubo tormenta, no hubo viento, solo silencio y oscuridad. Inés despertó con un sobresalto. Algo la había arrancado de sus sueños, aunque no sabría decir qué. Tal vez un sonido sordo, tal vez la certeza de que no estaba sola. Se sentó en su cama. La habitación estaba tan negra que no distinguía su propia mano. Extendió el brazo hacia la mesilla, buscando la vela que siempre dejaba allí. No estaba, tampoco estaba. Su rosario se levantó con el corazón acelerado. Camino a tientas hasta la puerta de la celda. La abrió con cuidado. El pasillo también estaba oscuro, pero una débil luz temblaba en la distancia. Parecía provenir de la capilla. Avanzó, descalza, abrazando su cuerpo con los brazos. Cada paso resonaba entre las piedras frías del suelo. No había cantos. Number 2. Había voces. Solo el eco de su propia respiración. Al llegar al final del pasillo, giró a la izquierda, hacia el corredor de las celdas antiguas. Entonces, lo escuchó a un grito bajo, ahogado, cortado. Fue solo un segundo, pero lo suficiente para helarle la sangre. Corrió hacia la fuente del sonido, guiada por el instinto, y allí estaba la puerta número 5 entreabierta. Otra vez un resplandor rojizo escapaba de su interior, como si una vela ardiera dentro. Inés se detuvo. Su cuerpo entero temblaba. Quiso retroceder, pero algo más fuerte la empujó a mirar. Empujó la puerta con lentitud. Al asomarse, vio una celda vacía, con paredes de piedra oscura cubiertas de símbolos tallados. En el centro, una silla de madera con correas desgastadas. En el suelo, restos de cera y marcas circulares, y en la pared del fondo, grabado con lo que parecía un clavo, una frase: a nadie sale sin ser visto. No había nadie. No había cuerpo. No había señales de lucha, pero en la esquina, sobre una mesa antigua, descansaba algo que la hizo arrodillarse al instante. En la medalla de Elena, la misma que usaba todos los días desde que llegó al convento. La misma que decía que era él. Único recuerdo de su madre. Inés la tomó entre las manos. Estaba caliente. Entonces sintió una presencia a sus espaldas. Giro de Goup, nadie, pero un segundo después, la vela del rincón se apagó y la puerta se cerró con fuerza detrás de ella. Quedó atrapada en la oscuridad. Horas después, despertó tendida en el suelo del pasillo. No recordaba cómo había salido de la celda. No recordaba haber dormido, ni haber sido encontrada. Pero estaba allí, y la puerta número 5, cerrada otra vez. Se levantó con dificultad y corrió al despacho de Sor Marta, la única en quien aún confiaba. Golpeó con fuerza una vez, 2 veces, nada. Cuando finalmente la puerta se abrió, no fue Marta quien la recibió, sino Sor Adela. ¿Qué haces aquí a estas horas? Elena no se fue. ¿Está aquí? ¿Alabian hoy? Algo la puerta 5. Inés hablaba atropelladamente, temblando. Está ahí dentro. ¿No sabes lo que dices? Respondió Adala con frialdad. Ve a tu celda y no vuelvas a mencionar ese nombre. Ella no se fue. La están escondiendo. La madre miente. Un bofetón seco la derribó al suelo. No sobis nata, niña, dijo Sor Adela, con una voz que no parecía humana. Y si sigues hablando, te vas a unir a ella en esa mañana, durante la oración matutina. La Madre Estrella anunció oficialmente que Elena Cortázar había abandonado la congregación por voluntad propia, que había dejado una carta, que se encontraba en búsqueda de una vocación más acorde a su alma.
Nadie leyó la carta, nadie la vio partir y nadie volvió a nombrarla excepto Inés en Pamplona. Noviembre de 2021, la inspectora Laura Rivas colocó su grabadora sobre la mesa de madera del pequeño hostal donde se hospedaba Inés. Frente a ella, la exnovicia tenía el rostro cansado, los ojos apagados, pero decididos. En sus manos sostenía la libreta de cuero con los apuntes que había ocultado durante casi 5 décadas. «Esta grabadora está encendida», anunció la inspectora. «Dígame, señora Inés, ¿qué ocurrió realmente en el convento Santa Margarita del Silencio?» Inés tragó saliva, cerró los ojos un momento. Luego dijo: «Elena Cortázar no desapareció. Anne fue enterrada en vida por una institución que prefiere el olvido antes que la vergüenza. ¿Y yo? ¿Yo fui cómplice?» Por miedo, Laura no la interrumpió. Sabía que no podía presionar. Dejó que hablara, que soltara el peso de años de silencio. Anne Inés relató todo la celda número 5, las desapariciones anteriores, la transformación de Elena, la noche del apagón y, finalmente, cómo fue forzada a firmar un documento falso. Pocos días después, alegando que Elena había huido, un hombre vino desde Roma. No llevaba sotana, hablaba español con acento latino, traía consigo un sobre con el sello del Vaticano. Me hizo entrar a la capilla. Me sentaron frente al altar. Me pusieron el papel frente a mí. ¿Lo firmó? Sí, Anne, pero no por cobardía. Lo firmé. Poc. Me dijeron que si no lo hacía, no solo destruirían mi vida, sino que desaparecería como Elena. La inspectora frunció el ceño. ¿Tiene una copia? Inés negó con la cabeza. Todo fue incinerado. Yo solo conservo esto, dijo, abriendo su libreta y mostrando una página donde había anotado los nombres, fechas y detalles de cada desaparición sospechosa. Laura fotografió las páginas y las archivó en su carpeta. ¿Y por qué decide hablar ahora? Inés miró por la ventana, hacia las montañas. Su voz se quebró, porque vi la foto, la que encontraron detrás del muro. Y en esa foto, Elena, Anesta Ali, como si esperara, como si me mirara y me dijera: «Ya es hora». Días después, Laura solicitó acceso a los archivos eclesiásticos del convento, ahora bajo jurisdicción del Obispado de Pamplona. Tras semanas de espera, recibió una respuesta ambigua. No existen registros activos de la hermana Elena Cortázar entre los archivos oficiales de Santa Margarita. Su salida fue voluntaria y documentada. En su momento, Laura no se rindió. Con ayuda de una colega en Madrid, logró acceder a un archivo no digitalizado en el Archivo General de Navarra. Allí, en una carpeta rotulada como Ingreso de Novicias 1969 a 1972, encontró el expediente de Elena. Incompleto, no había fecha de salida, no había carta de renuncia, y lo más inquietante, el expediente estaba sellado, con una nota manuscrita en latín, firmada por un tal F. R. Rinaldi, delegado apostólico del Vaticano. Fechado en 1973, la nota decía: «Ex silenteo non procedat, ecclesia custodiet, del silencio no se procede. La iglesia custodiará», tradujo Laura en voz baja a Inés. Al enterarse, sintió una mezcla de rabia y resignación. Lo había sospechado siempre. La iglesia no había olvidado a Elena. Anne la había borrado esa misma noche. Al regresar a su hostal, encontró un sobre deslizado bajo la puerta. Dentro, una hoja anónima, escrita a mano: «No continúe. El pasado está muerto. Si insiste, será usted también una mártir del silencio». Laura quiso presentar una denuncia formal, pero Inés se negó. «No, Anne, esta vez. No callaré, Anne, pero no lo haré en tribunales. Lo haré donde me escuchen. ¿Dónde? Donde la imagen de Elena no pueda desaparecer otra vez». En los ojos del público, Inés contactó discretamente a un periodista cultural que solía cubrir temas religiosos para una revista independiente. Le entregó copias del diario de Elena, las fotos, el resumen de los archivos ocultos y su testimonio. Lo que pasó en ese convento fue más que abuso. Fue una ejecución espiritual, dijo Inés durante la entrevista grabada en el reportaje. Fue publicado con el título «El convento que enterró a sus novicias. Secretos del silencio eclesiástico en Navarra». La reacción fue inmediata. El obispado emitió una declaración pública negando todo, acusando a Inés de fantasía, senil
y confusión emocional, pero la historia ya había escapado de sus manos. La fotografía de Elena se viralizó por segunda vez, ahora acompañada de la transcripción de sus palabras finales. Por primera vez en 49 años, Elena volvía a tener voz. La lluvia caía con fuerza sobre los campos de Navarra, cuando Inés y la inspectora Laura regresaron juntas a las ruinas del convento de Santa Margarita. Esta vez contaban con una autorización oficial del ayuntamiento para examinar la propiedad. Gracias a la repercusión del artículo publicado días antes, San Inés, envuelta en un abrigo grueso, mantuvo la mirada fija en las torres cubiertas de musgo en el viento. Parecía susurrar los nombres olvidados entre los escombros. ¿Estás segura de que quiere entrar de nuevo?, preguntó Laura, mientras guardaba la linterna en el bolsillo. No vine hasta aquí para quedarme en la puerta, respondió. Inés, con voz firme, entraron por el lateral, donde antes estaba el huerto de las hermanas. Los corredores del convento, húmedos y silenciosos, aún guardaban el olor de piedra, moho y algo más difícil de nombrar a memoria viva. Caminaron hasta la antigua capilla. El altar estaba parcialmente destruido, pero aún permanecía en pie la gran estatua de Santa Margarita de Antioquía, esculpida en piedra oscura, de casi 2 metros de altura. Sostenía una cruz en una mano y con la otra señalaba hacia el suelo. Siempre me intrigó esa pose, dijo Inés, al examinar. La ves como si quisiera mostrarnos algo o esconderlo. Laura se arrodilló frente a la estatua. Pasó la linterna por detrás de la base. Algo brilló por un instante. Algoaqui, con la ayuda de una pequeña espátula, logró retirar una piedra suelta de la fundación. Dentro había un compartimento oculto y dentro de él un sobre amarillento, cerrado con lacre rojo y el sello de la Congregación de las Hermanas del Silencio. Perpetuo. Inés se llevó la mano a la boca. Esa es la congregación original. Fue disuelta después de 1974. Laura rompió el lacre con cuidado. Dentro había una carta escrita a mano. No estaba firmada, pero Inés reconoció la caligrafía de inmediato. Era de Elena. La carta decía: si alguien lee esto, es porque no logré salir. Me han encerrado por decir la verdad. Lo que hay detrás de la celda 5 no es de este mundo. Se trata solo de castigos físicos o de obediencia ciega. Hay un culto antiguo disfrazado de silencio. La Madre Estrella no actúa sola. Hay hombres que vienen de noche. Ellos bajan por la cripta. Se llevan a las que resisten. Yo he visto los túneles. He visto el círculo. Y he oído mi nombre en labios que no eran humanos. Si desaparezco, no crean la versión oficial. No fían, me hundieron. Laura se quedó inmóvil por un instante. El peso de las palabras era tan denso como el aire de la capilla. Inés temblaba. Aquello confirmaba más de lo que se había atrevido a imaginar. Tenemos que inspeccionar la cripta, dijo Laura. Sí, hay túneles, entradas, pasajes ocultos. Es ahora o nunca. Descendieron por el lateral del altar, hasta una pequeña puerta de hierro oxidado que antes llevaba a la sala de osarios. Allá abajo, el aire era más denso y el suelo de tierra batida amortiguaba los pasos. Con la luz de la linterna, se dieron cuenta de que había más que cajas de velas y restos litúrgicos olvidados. Había una escalera semicircular de piedra que descendía aún más. Esto no estaba en los mapas del convento, murmuró Laura. Nunca estuvo, respondió Inés. Solo quien necesitaba sabían. Descendieron lentamente. El olor de azufre y moho aumentaba con cada paso. Al final de la escalera, un corredor estrecho y arqueado los llevó a una sala circular, con paredes cubiertas de símbolos antiguos, algunos reconocibles, otros imposibles de identificar. En el centro de la sala, un círculo de velas ya consumidas, con marcas en el suelo hechas con tiza roja. Era el círculo que Elena había mencionado. Esto no es solo un convento, dijo Laura, casi sin aliento. Es un lugar de ritual. Un templo escondido bajo el disfraz de la fe. En una de las paredes vieron un crucifijo torcido. Inés se acercó, lo tocó. Al hacerlo, una pequeña grieta en la pared se reveló. Dentro, envuelto en un tejido oscuro, había un segundo sobre. Este estaba sellado con cera negra. Al abrirlo, descubrieron una segunda carta. Pero esta no era de Elena, era de la Madre Estrella. Si alguna vez esto se descubre, se sabrá que no fui la única. Obedecí órdenes de Roma. No eran las hermanas las que debían callar. Era el mundo el que no debía escuchar. El silencio es fe, y la fe no necesita pruebas. Quien encuentra esto, que sepa, en el círculo sigue activo. Solo dormido pero despierta.
Anne con cada pregunta. Inés cayó de rodillas. Ella sabía, siempre supo. Y nunca actuó sola. Laura apagó la linterna por un segundo. Estaban en la oscuridad total, en el silencio, en el vientre del convento. Fue entonces cuando, viniendo del túnel de la izquierda, oyeron un sonido seco como pasos. Los pasos se detuvieron durante un instante. Solo se escuchó el goteo lejano del agua en las paredes húmedas. Inés y Laura, ocultas tras un arco de piedra roto, contenían la respiración. A la linterna de Laura seguía apagada. Esperaron un minuto, luego otro, y cuando por fin encendieron la luz nuevamente, no había nadie, pero en el suelo, justo en el centro del pasillo de piedra, alguien había dejado un pequeño objeto, una llave antigua, de bronce oxidado, con el símbolo de una cruz invertida grabada en la empuñadura. Esto no estaba aquí antes, dijo Laura, recogiéndola con cuidado. Es la misma marca que aparecía en el diario de Elena, susurró Inés. Ella la dibujó una y otra vez. Sin saber qué significaba Ana, más adelante, el pasillo se bifurcaba. Un lado llevaba a un almacén inundado, el otro, a una pequeña puerta de madera, casi camuflada en la piedra. La llave encajó perfectamente con un chirrido largo y áspero. La puerta se abrió revelando una escalera estrecha, de caracol, tallada en la misma piedra del convento. No aparecía en ningún plano. Ni siquiera en los archivos antiguos que Laura había estudiado descendieron sin decir palabra. La linterna temblaba en la mano de Laura. Inés no soltaba la medalla de Elena que llevaba al cuello. El aire se volvía más denso, más frío, y en las paredes aparecían inscripciones en latín, gótico, e incluso símbolos que ninguna de las dos podía identificar. Después de lo que parecieron 20 minutos de bajada, llegaron a una cámara circular. En el centro, una mesa de piedra. Encima, libros antiguos y algo más. Dios mío, murmuró Laura. Esto no es un archivo, es un altar antanos, y había velas apagadas, restos de incienso, marcas en el suelo. Alrededor, estanterías con documentos, relicarios y frascos con etiquetas en italiano. Laura tomó uno de los libros más pequeños. Estaba escrito a mano, en una mezcla de latín y español. Era un registro de rituales en la primera página. Un nombre en Ordo Silenti Custodum, la orden de los custodios del silencio. Esto es más antiguo que el convento mismo, dijo Inés. Pasando las páginas, a los textos hablaban de una hermandad secreta fundada en el siglo XVIII para preservar los secretos del cielo y del infierno, en nombre de la obediencia eclesiástica. Mencionaban pruebas de silencio, aislamiento prolongado, desapariciones encubiertas y el uso del voto de clausura eterna para aquellas que veían demasiado en Elena. Había encontrado este lugar. De eso, Inés ya no tenía dudas. En él, un rincón, una caja de madera tallada. Dentro, una carta firmada. El remitente N.F.R.N. Man Rinaldi, el mismo nombre que aparecía en el sello vaticano, encontrado por Laura semanas antes. A la carta decía: Anne, la hermana Cortázar, ha traspasado el umbral del conocimiento permitido. La celda 5 ya no es suficiente. Procedan con el rito final. Que la memoria de las que caen sea cubierta por el manto de la fe. La mandaron a asesinar, exclamó Laura. Y hay registro directo, firmado, de alguien dentro del Vaticano. Anés temblaba. No por miedo, sino por furia. No fue un accidente, fue un encargo. Una ejecución bajo capa sagrada. Anne se dieron cuenta entonces de que no estaban solas. En un susurro, apenas audible, cruzó la sala desde el pasadizo que conectaba con otra cámara más oscura. Anne, y luego, pasos, no humanos e irregulares, como garras en piedra. A Laura apagó la linterna. El silencio volvió. Pero ya no era solo el silencio de la piedra o del secreto, era el silencio que observa. El silencio era tan denso que parecía tener peso. En Inés y Laura permanecieron inmóviles dentro de la cámara, conteniendo la respiración, con la linterna apagada. Solo la débil luz del fósforo que Inés encendió brevemente iluminó por un instante la forma de un crucifijo torcido en la pared del fondo. Y algo más, una inscripción tallada con precisión, como si se hubiese hecho con una aguja caliente. Non omnis moriar, no moriré del todo. La frase resonó en la mente de Inés como un eco antiguo, familiar. Ella la escribió, susurró. Elena la repetía en voz baja cuando pensaba que nadie la escuchaba. En los últimos días, antes de desaparecer, de repente, un sonido leve, húmedo, retumbó en la piedra. Gotas
pero no era agua. Era más espeso, rítmico, y parecía salir de dentro de las paredes. Laura encendió la linterna de nuevo. No apuntó al suelo ni a la puerta. Apuntó directamente al muro donde la frase estaba escrita. Entonces lo escucharon. Una voz. No era un eco, ni un recuerdo. «Ayúdame», susurró la voz en baja dolorida. Adolescente. Laura retrocedió un paso. Inés se llevó ambas manos al pecho. Reconocía ese timbre. No podía ser otra. «Elena», dijo, como si dijera el nombre de una hija que había soñado cada noche. Durante medio siglo, las paredes temblaron levemente. Algo dentro de la piedra respondía al sonido. Laura se acercou com rapidez a uma das frestas da parede procurando sinais de fiação, caixas acústicas, qualquer truque. Mas ali não havia nada tecnológico. Esto no es un montaje. No hay parlantes. No hay cables. Esa voz viene de dentro. Literalmente, Inés apoyó la palma sobre la piedra. Estaba tibia. Y entonces, algo más en un golpeteo, como si alguien al otro lado estuviera respondiendo en golpe, en silencio, en golpe. Es un patrón, murmurou Laura. Morse. Tirou seu celular do bolso. Abriu rapidamente um aplicativo de conversão de código. Traduziram os toques. As palavras eram curtas, trêmulas, mas não deixavam dúvidas aún. Estou aqui. Las horas siguientes fueron frenéticas. Laura fotografió cada detalle de la sala, de las marcas, de las inscripciones. Inés registró audios con su celular. La intención era clara: no dejar que, esta vez, la verdad desapareciera como la primera vez antes de salir. Encontraron, en una de las estanterías escondidas, un frasco pequeño con cera antigua y una medalla de plata envuelta en tejido. Era la medalla de Elena, pero diferente de la primera. Esta estaba grabada por detrás con un nombre que nadie conocía. Eman Rinaldi. Laura palideció. Es el mismo nombre de la carta, el mismo nombre del archivo sellado del Vaticano. No solo mandó ejecutar a Elena, él estuvo aquí. Él fue parte del ritual ya fuera del convento. Con el cielo aún nublado y las manos temblorosas, Inés tomó una decisión. No basta con que la historia se cuente. Quiero que vuelva a sonar su nombre. Quiero que cada muro de ese lugar responda a su voz. Laura asintió, y lo hará, porque la justicia ya empezó. Inés tocó nuevamente la pared del convento. Ahora por fuera y, por última vez, esa noche no oyó gracias. No en su mente, ni en su corazón, sino como susurro real, saliendo de los ladrillos antiguos. 7 de diciembre de 2021, en la ciudad de Pamplona, amaneció como cualquier otro día. El cielo estaba cubierto, la bruma acariciaba los tejados y los transeúntes caminaban, apurados sin mirar al cielo, pero en lo alto de la colina, donde aún se alzaban las ruinas del convento de Santa Margarita, algo despertó a las 6:03 de la mañana. Las campanas del convento, oxidadas y supuestamente inservibles desde 1975, comenzaron a sonar por sí solas, una, dos, tres veces. Luego, silencio. Luego, 9 campanadas más. 12 en total. A los vecinos del entorno llamaron a la policía. Nadie había subido. El acceso estaba bloqueado por obras de arqueología autorizadas, pelo ayuntamiento. Las campanas, según los informes, ni siquiera tenían cuerda. Las 6 y 7, un periodista local compartió un vídeo nas redes. As campanas soavam com força e o áudio registrava algo além do sino. Vozes femininas, em uníssono, entoando um salmo desconhecido. Em menos de 1 hora, o vídeo alcançou 100.000 visualizações. Grupos religiosos e jornalistas chegaram ao local. Um deles, do jornal regional, entrou na capela com uma câmera de mão. Lá, encontrou sobre o altar quebrado algo que ninguém tinha visto antes. Diário original de Helena Cortázar. Estava seco, intacto, com uma fita vermelha ao redor. E uma mensagem colada na primeira página: La obediência que silencia una vida, mata la fe de muchas. Enquanto isso, Inés e Laura aguardavam na praça do centro da cidade, diante do prédio do arcebispado. Tinham sido convocadas por um padre, que dizia representar uma nova ala da igreja mais aberta, mais disposta a escutar. O homem, alto, de terno preto e crucifixo discreto, as recebeu numa sala reservada. Señoras, no puedo hablar en nombre del Vaticano, pero puedo hacer algo más importante, escucharlas. Inés colocou sobre a mesa cópias da carta de Rinaldi, fotos dos tonis, os áudios das vozes e a transcrição do código Morse. No busco vingança,
Gisela, Firmi, solo verdad y memoria, completó Laura Anopadre Asenchu. La iglesia no puede seguir enterrando sus pecados bajo capas de incienso. Las campanas de Santa Margarita no sonaron por casualidad. El mensaje ha sido claro. 3 días después se organizó una rueda de prensa. El Vaticano, presionado por la repercusión global del caso, publicó una nota oficial. Reconocemos la necesidad de reexaminar ciertos hechos históricos en instituciones religiosas de clausura, particularmente en lo concerniente al convento de Santa Margarita del Silencio. No hay fe verdadera sin verdad. Pero Inés sabía que no bastaba por eso. Ella volvió al convento, entró por última vez en la capilla y ante periodistas, cámaras, exmonjas e incluso peregrinos, leyó en voz alta el nombre de cada joven desaparecida entre 1951 y 1972, María del Pilar, Torrisa Yomírez, Lucía Moreno, Claudia Unavaus, Elena Cortázar. Al decir ese último nombre, una ráfaga de viento atravesó la nave de la iglesia en ruinas, como si cada piedra respirara, y entonces, en el campanario, sonó una última campanada en la 13ª en esa noche. Inés escribió en su diario: no necesito más pruebas. Elena ha sido oída. Y con ella, todas las que fueron silenciadas. El convento cayó durante medio siglo. Hoy, fue la voz quien tocó las campanas. Inés falleció en paz el 17 de enero de 2022, apenas 5 semanas después de la última campanada. Su cuerpo fue velado en una pequeña iglesia en las afueras de Pamplona. No hubo lujos ni flores abundantes, solo un grupo silencioso de mujeres, antiguas novicias, sobrevivientes, creyentes verdaderas, que conocían el valor del nombre que ella había restaurado en sus manos. Fue enterrado el diario de Elena, envuelto en el mismo pañuelo blanco que Inés usó para esconderlo en 1972. Un último gesto de redención. A la lápida no decía monja ni víctima, decían la que rompió el voto del silencio por amor a la verdad. Meses después, un documental independiente, financiado por una campaña popular, fue lanzado con el título Santa Margarita, el convento que gritó con campanas. A millones de personas lo vieron en Miles, escribieron sus propias cartas, decenas de archivos eclesiásticos fueron abiertos en otros países, y por primera vez, en medio siglo, se empezó a hablar, sin miedo, de las novicias que nunca salieron, de las voces, entre los muros, de las escaleras que no figuraban en los planos. Si esta historia te tocó, no el hagas sonar tú también la campana del recuerdo. Comparte este video, nombra a las que fueron silenciadas, denuncia el abuso disfrazado de fe, escucha a quien aún susurra desde la piedra porque mientras una sola voz quede viva, el silencio nunca ganará.